Buenas noches. Vamos a hablar hoy del contrato de seguro. ¿Ya pudieron acceder al foro del día de hoy? No, señor. Profe, hasta ahorita. Todavía no he escrito, profe. Pero Luz Dari, ¿pudiste ingresar al foro? Sí, aquí lo tengo ya. Ok, listo, bueno. Esta noche vamos a hablar del contrato de seguro. Si bien es cierto, el Código de Comercio regula el contrato de seguro, pero no nos da una definición del contrato. Miremos que en el artículo 1036 del Código de Comercio, artículo 1036, aquí lo tenemos en la pantalla, nos dice el contrato. Doctor, buenas noches. Qué pena, Paz González Luis Antonio, es que estoy mal de audio. Tranquilo, escribe por el chat que en este momento interrupciones por la lista no, digamos, no serían aceptables, ¿ok? Escribe por el chat, yo verifico después el chat y contesto el chat. Entonces, el artículo 1036 del contrato de seguro no nos da una definición de seguro del contrato como tal, pero nos dice cuáles son las características de ese contrato de seguro que estipula la norma. ¿Quién me ayuda leyendo el artículo 1036? Carol Dueñas, doctor. Listo, léelo. Gracias. Artículo 1036, contrato de seguro. Dice, el seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. Otra vez. Artículo 1036, contrato de seguro. El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. Ok, entonces, ¿qué significa que sea un contrato consensual? Significa que es un contrato en el cual media la voluntad de las partes. El contrato de seguro, aun cuando el artículo no lo dice, las aseguradoras en Colombia deben ser personas jurídicas y no cualquier tipo de sociedad. O sea, las únicas sociedades comerciales o sociedades mercantiles que pueden desarrollar dentro de su objeto los seguros son sociedades del tipo anónimas. Son las únicas sociedades que pueden celebrar contratos de seguro. Entonces, es un contrato consensual en el cual esa persona jurídica, esa sociedad del tipo anónima, celebra un contrato con una persona natural o también jurídica, en el cual se compromete a asegurar la ocurrencia de un siniestro. Ahora vamos a mirar el término siniestro, que es eso del interés asegurable, del riesgo asegurable. Ahora hablamos de eso. Entonces, es un contrato que media la voluntad, ¿ok? Es bilateral, o sea, solo van a haber dos partes en el contrato de seguro. ¿Quiénes van a ser las dos partes en el contrato de seguro? Va a ser el tomador y el asegurador. Pero yo le agregaría que además de esas dos, también sería parte dentro del contrato el beneficiario. No siempre el beneficiario va a ser el tomador, no siempre. Y, por ejemplo, en el contrato del seguro de vida, lo que se garantiza es la ocurrencia de la muerte, algo que pareciera paradójico, ¿no? Que en el seguro de vida se está amparando es la ocurrencia de la muerte. Entonces, en el seguro de vida, el tomador no va a ser el beneficiario. El beneficiario sería las personas que ese tomador estaría designando como beneficiarios. Incluso, digamos que muchos tienen por costumbre, aunque no sea la costumbre mercantil, pero muchos tienen, muchas aseguradoras y los asesores de seguros colocan que los beneficiarios sean los herederos, pero la norma no dice, ni la doctrina dice que el beneficiario deba ser únicamente el heredero. O sea, puede ser cualquiera. Entonces, se puede estipular,
perfectamente cualquier persona como beneficiaria de ese contrato de seguro. Entonces, dentro de ese contrato, la norma no nos clasifica bilateral, es decir, de solo dos partes, de que ven la parte aseguradora, el asegurador y el tomador. Pero el beneficiario muchas veces va a ser diferente al tomador. O como por ejemplo en los casos de los contratos todo riesgo, los seguros todo riesgo. Cuando ustedes compran vehículos con una financiera, con una entidad bancaria, la entidad financiera le exige comprar una póliza de seguro para que en el caso de, digamos, de una pérdida, sea por el hurto, porque le robaron el vehículo, o porque tuvo un accidente y lo dieron por pérdida total, es decir, que la reparación vale más de la mitad de lo que vale el vehículo. Entonces, en esos dos eventos, la aseguradora le va a pagar a la entidad financiera el valor de la deuda. Entonces, en ese caso, el beneficiario es un tercero. O sea, no es el tomador, va a ser un tercero. ¿Cuál va a ser en este caso el tercero? La entidad financiera que realizó el crédito. Entonces, además de ser bilateral, es oneroso. ¿Qué significa que el contrato de seguro es oneroso? Significa que un contrato en el cual hay unas prestaciones económicas de ambas partes. Primero, cuando el tomador compra el contrato de seguro, celebra el contrato de seguro, debe pagar una prima. ¿Qué es la prima? La prima es el valor de la póliza, es decir, lo que está pagando por la celebración de ese contrato. Y en el momento de la ocurrencia del siniestro, es decir, aquella situación que se está amparando, que ante el evento de que suceda, la aseguradora reconocería una suma de dinero. Entonces, ante el momento de la ocurrencia del siniestro, la aseguradora tendría que hacer unos pagos, pagar unas indemnizaciones. Entonces, por eso este contrato, además de ser consensual, de ser bilateral, es oneroso. Es aleatorio. ¿Qué significa que el contrato de seguro sea aleatorio? El contrato de seguro, es decir, aquella situación que se está amparando, que se está previendo que puede suceder, pueda que no llegue, a menos que sea, digamos, la ocurrencia de la muerte. Aun cuando la ocurrencia de la muerte, pues también tendría unos matices de los cuales vamos a hablar más adelante. Digamos, si se toma el seguro por un espacio de un año y en ese año la persona no falleció, el tomador no falleció, entonces no, en este caso no ocurrió el siniestro. ¿Ok? Profe, Ya va. Además de eso, es de ejecución sucesiva. ¿Qué significa que el contrato es de ejecución sucesiva? Que va a ir, digamos, generándose prestaciones de manera periódica. En el contrato de seguro pueden suceder dos cosas. Uno, el tomador paga la póliza, es decir, el valor del contrato, de lo que está amparándose, y lo paga la totalidad, es decir, un solo pago al momento de celebrar el contrato. Esa puede ser una situación. Otra situación es que el tomador del seguro pague el valor de la prima por instalamientos, dice la norma, o sea, lo pague por cuotas, lo pague por mensualidades. Entonces, en ese caso, sería de ejecución sucesiva. ¿Por qué? Porque cada mes que está pagando, que está realizando el pago, se está garantizando el amparo de esas situaciones que se están contratando. Una vez la persona, el tomador, deja de pagar la cuota, a los 30 días la aseguradora da por terminado el contrato de seguro. ¿Sí? O sea, no lo renovó, entonces por eso habla de que también va a ser de ejecución sucesiva, porque da la posibilidad de mensualmente realizar el pago. Es decir, es como si fueran así parecido a los contratos de arriendo, que mes a mes se va pagando.
Así ocurre aquí con el contrato de seguro. Ahora sí, Luz Dari, dime. Profe, ¿sinalamático es lo mismo que bilateral? Sinalamático significa que no está, digamos, dentro de la norma específicamente cuáles serían las obligaciones de las partes. Eso significa que un contrato sea sinalagmático o que no esté regulado las prestaciones que deban darse dentro de ese contrato. O sea que este contrato es sinalamático también se podría decir. Podría ser, podría darse, porque en el contrato de seguro, si bien es cierto, digamos las normas da unas definiciones, da unos alcances, hay muchas situaciones que la norma no está, digamos, no está describiendo. Y ahorita durante la clase pues vamos a hablar de esa parte. Mauricio, creo que había alguien, Mauricio, levantando la mano. Doc, como de los requisitos, ¿son diferentes entre una compañía y otra? No. Digamos que estos elementos van a ser comunes para todos. Que quizás unas aseguradoras, digamos, tengan algunos criterios y otras no tengan de pronto esos criterios, es diferente, pero no significa que no se cumplan con estos, digamos, con estas características que dice el 1036. O sea, todos van a ser consensual, bilateral, van a ser onerosos, aleatorios y de ejecución sucesiva. Todos. No importa la aseguradora. Ahora, vamos a mirar que dentro del contrato de seguro hay unas partes. Artículo 1037, que ya había anticipado algo. ¿Quién me ayuda leyendo el 1037? Profe, yo lo leo. ¿Ok? Partes del contrato, 1037. Son partes del contrato de seguro. 1. El asegurador, o sea, la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente autorizada para ello con arreglo a las leyes y reglamentos. Y 2. El tomador, o sea, la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos. Ok, entonces, si ustedes miran, aunque la norma no diga que esa persona jurídica sea una sociedad anónima, como ya lo dije anteriormente, las aseguradoras todas son sociedades anónimas. Y las sociedades anónimas tienen, digamos, unas características que ustedes ya lo vieron anteriormente en la clase de Derecho Comercial y de Sociedades. Entonces, las sociedades anónimas son aquellas que van a prestar este servicio. Pero no basta solo con crear la sociedad anónima, sino que deben estar autorizadas, en este caso por la superintendencia, que sería la superintendencia financiera, que ejerce vigilancia sobre las aseguradoras. Entonces, estas dos partes, como lo mencioné hace un momento, del asegurador, que es aquella parte que se obliga, según lo contratado, a salir a responder económicamente ante la ocurrencia de la situación que se está amparando, ¿sí? De ese riesgo que se está amparando. Y el tomador es la persona que, por cuenta propia, está trasladando ese riesgo a la aseguradora. O sea, quien está pagando para que la aseguradora, en caso de la ocurrencia de ese riesgo, pueda responder. ¿Ok? Miremos el 1040. ¿Quién me ayuda con el 1040? Artículo 1040. Beneficiario. El seguro corresponde al que al que lo ha contratado, toda vez que la póliza no exprese que es por cuenta de un tercero. Ok. Entonces, ¿quién celebró ese contrato de seguro? En principio se va a entender que va a ser el beneficiario.
excepto algunas circunstancias como las que mencioné anteriormente o el ejemplo que coloqué de los créditos de vehículos, donde el beneficiario va a ser la entidad financiera, quien estuvo prestando el dinero para, digamos, para la compra de ese vehículo. Dime, Diego. Doctor, ¿todas las aseguradoras son sociedades anónimas? Porque en el caso de Equidad es una cooperativa. ¿Cómo sería en ese caso? Pero Equidad como tal es un grupo empresarial, tiene muchísimas empresas, tiene varias empresas. Entonces pueda que una de las que prestan el servicio asegurador sea la anónima. Ah, ok, gracias. Miremos que el contrato de seguro va a tener unos elementos esenciales. Ya hemos visto pues cuáles van a ser las características, hemos visto cuáles serían las partes dentro del contrato y ahora miremos cuáles son esos elementos esenciales. Elementos sin los cuales no puede darse el contrato de seguro. Es decir, para que el contrato de seguro sea válido, deben darse la totalidad de estos 4 elementos esenciales que están en el artículo 1045. No es que solamente con que se dé uno o alguno, no, deben ser los 4 requisitos o los 4 elementos esenciales. ¿Quién me ayuda con el artículo? Yo, profe Jairo. Artículo 1045, elementos esenciales. Son elementos esenciales del contrato de seguro. 1. El interés asegurable. 2. El riesgo asegurable. 3. La prima o precio del seguro. Y 4. La obligación condicional del asegurador. En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno. Entonces, ¿qué sería eso del interés asegurable? O sea, ¿qué creen ustedes que es eso del interés asegurable? Es por el monto que se está pagando el seguro, o sea, la cantidad de porcentaje, digámoslo así, de ganancias que va a recibir el beneficiario. No. El interés asegurable es aquella situación que la aseguradora está dispuesta a asumir, que en caso que ocurra esa situación, paga. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál sería un interés asegurable para las aseguradoras? El hurto de un vehículo. El hurto de un vehículo. O sea que si ocurre el hurto, que si a alguien le roban el carro o la moto, la aseguradora cubre ese riesgo, es decir, la ocurrencia de ese hurto. O sea, que haya ese interés significa que esa situación le interese a la aseguradora garantizarla. Entonces, está, por ejemplo, el hurto. Podríamos hablar también de la vida, de la ocurrencia de la muerte, con los seguros de vida. La ocurrencia también de Siniestros, colisiones también. Un contrato propio. De los accidentes, sí, de cuando ocurren los accidentes, de los siniestros por colisión, como le llaman ellos. Entonces, ese interés es que la aseguradora pueda tomar ese riesgo. O sea, pueda ellos decir, yo le voy a asegurar esa situación, que si ocurre tal situación, nosotros como aseguradora le vamos a responder. ¿Ok? Ese sería el interés asegurable. Y el interés asegurable es por parte de la aseguradora, porque pueden haber situaciones que a la aseguradora no va a llamarle la atención asegurarla. Por ejemplo, a ninguna aseguradora aquí en Colombia va a tener dentro de su interés asegurable garantizar, por ejemplo, o asegurar el rostro de una persona. Imagínense que una aseguradora garantizara el rostro de esta señora que sale mucho en el programa ese de Caracol, el de música, que es muy polémica, de Grisales, de Amparo Grisales. Entonces, ninguna aseguradora le ha generado ese tipo de interés, siendo ella una figura pública. Ninguna aseguradora
en Colombia, le ha interesado, le ha surgido el interés de asegurar, por ejemplo, para los deportistas de alto rendimiento, garantizarle las partes del cuerpo, ¿sí? Que más serían susceptibles de tener un accidente. Por ejemplo, que a James le aseguraran las rodillas o a Falcao las piernas, ¿sí? Que si ocurriera un accidente en medio de esa actividad deportiva de alto rendimiento que realizan ellos como deportistas, ante la ocurrencia de una situación de esa, entonces le pagaran una suma de dinero. Eso no genera un interés a las aseguradoras en Colombia. Pueda que en otros lados, en otros países sí, pero acá, estoy poniendo el caso de Colombia, ese tipo de situaciones no generan un interés asegurable. Pueda que para algunas aseguradoras no genere un interés garantizar actividades, digamos, ocurridas o que se deriven del terrorismo. Pueda que tampoco le genere para algunas. Algunas aseguran situaciones ocurridas por terrorismo. Entonces, ese interés es, digamos, como la intención que tiene la aseguradora de poder garantizar la ocurrencia de esa situación que están parando. ¿Cuál es el riesgo asegurable? El riesgo asegurable va a ser esa situación que está colocando el tomador en conocimiento de la aseguradora. Es decir, miren, yo me dedico a esto, yo soy tal cosa y tengo un riesgo que ocurra tal situación. Por ejemplo, para cualquier persona, independientemente de la actividad o del arte o oficio que ejerza la persona, va a tener un riesgo siempre de la muerte. O sea, todos tenemos garantizada la muerte, ¿cierto? Entonces, eso va a ser un riesgo asegurable. O sea, las aseguradoras van a decir, bueno, la ocurrencia de la muerte, en algún momento va a ocurrir la muerte. Entonces, pueda que en el contrato de ese seguro de vida, donde se está asumiendo o se está amparando la ocurrencia de la muerte, la persona le pueden colocar, digamos, como una serie de situaciones. Bueno, nosotros garantizamos que si durante la cobertura del seguro, del contrato, ocurre lo que nosotros estamos amparando, que es la muerte, vamos a darle a las personas que usted ha establecido como beneficiario X suma de dinero. ¿Sí? Esa es la situación entonces que se estaría colocando, ese riesgo asegurable. O sea, que la ocurrencia de la muerte, ocurre la muerte, entonces la aseguradora le va a pagar a los beneficiarios la suma de dinero. Otro ejemplo de riesgo asegurable sería que si yo como propietario de un vehículo quiero tener garantizado o tener amparado la ocurrencia, por ejemplo, de una colisión y que producto de esa colisión, de ese choque, la reparación del vehículo valga más de la mitad de lo que vale el vehículo según el mercado o según las tablas de FASECOLDA, que es el gremio asegurador. Entonces, al momento de tener un accidente, de que el taller diga el arreglo vale más de la mitad, lo damos por pérdida total, entonces me pagan el valor del vehículo. Ok, van a aplicar un deducible, que la costumbre es el 10%. Algunos tienen un deducible de hasta el 30%, pero la costumbre es el 10%. ¿Qué significa el deducible del 10%? Que si el carro vale 40 millones, o sea, el valor que tiene el carro, el avalúo que tiene el carro por FASECOLDA es de 40 millones, me van a retener de esos 40 el 10%. Ese es el deducible. O sea, me reintegran 36 millones de pesos. Eso es un riesgo asegurable, que pueda tener una colisión, que pueda tener un choque y que pueda perder el vehículo con ocasión de ese choque. Otra situación que puede generar también un riesgo asegurable es la ocurrencia del hurto del vehículo. Entonces, ante la ocurrencia del hurto, me pagan igual el valor del vehículo previa la deducción del 10%. Otro ejemplo de riesgo asegurable que ocurre mucho, por ejemplo, con las obras públicas, es cuando hay algunas aseguradoras que piden una póliza de
el buen manejo del anticipo para iniciar la obra. Entonces, ¿cuál sería ahí el riesgo que se está garantizando? Que esa empresa, que esa constructora, ese contratista que va a realizar esa obra, le va a dar un uso correcto al dinero, es decir, va a invertirlo para iniciar la obra. Esa es otra situación que puede derivarse, ¿ok? La prima, ¿qué es la prima? La prima es el precio que yo estoy pagando como tomador por el seguro. El seguro, como es oneroso, como es un contrato oneroso, yo debo pagar una suma de dinero. Esa suma de dinero se llama prima. Y cuarto elemento esencial es la obligación condicional del asegurador. ¿Qué significa esto? Como la frase lo dice. La aseguradora se está obligando condicionalmente a amparar ese riesgo, que ante la ocurrencia del siniestro y esas situaciones que se han amparado, entonces la aseguradora se compromete a tales y tales cosas. Pueda que sean muchas las situaciones a las cuales se obliga la aseguradora. Por ejemplo, cuando ustedes toman el todo riesgo, el contrato de seguro todo riesgo, no solamente le pagan el precio del vehículo con un deducible del 10%, sino que también tiene derecho a que le den una asesoría jurídica en caso de accidente, le envían al abogado al lugar del accidente, también tiene derecho hay algunas que dan un mayor número de cobertura que otra, pero le permiten, por ejemplo, conductor elegido, que durante el año usted tiene derecho a en 3 o 4 ocasiones solicitar si se va a tomar unos tragos y está manejando, entonces llama 4 horas antes llama a la aseguradora para que le envíen un conductor elegido. ¿Sí? También hay algunas que en ese todo riesgo tienen, por ejemplo, una cobertura que si uno va para otra ciudad, le colocan el conductor. Y esa creo que es un evento por año. O que a veces también la grúa si hay accidente. Toda esa cantidad de situaciones con las cuales se obliga la aseguradora. Entonces, estos son los 4 elementos esenciales que deben estipularse y que deben quedar dentro del contrato de seguro. El interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación condicional del asegurador. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Respecto a esta cláusula, a este artículo 1045, en cuanto a los seguros, ¿ese seguro de vida es tan obligatorio como es en los inmuebles, en la compraventa de inmuebles? ¿Me puedes repetir la pregunta? El seguro de vida que se compra cuando se adquiere un vehículo es de obligatoriedad, igual que como cuando se compran inmuebles. Claro, porque, bueno, ese seguro a veces no te lo exigen, sino que de una vez te lo incluyen. Porque ante la ocurrencia de esta situación que se está amparando, que sería la muerte, la aseguradora le va a pagar la deuda a la entidad financiera. En caso de que no la pagara, pues tendrían que asumirlo los herederos. Entonces, eso le va a garantizar a la entidad financiera que en caso de morir la persona durante la vigencia de ese crédito, pues la entidad financiera no va a perder el dinero, ni va a tener que ir a perseguir a los herederos para que le paguen la obligación pendiente. Gracias. Entonces, si no hay seguro ese, pues no desembolsan el crédito. Igual que en los de vivienda. En los créditos hipotecarios también. En el crédito hipotecario también es obligatorio el seguro de vida, por lo mismo, por si se muere la persona, el deudor, entonces la entidad, la aseguradora le va a pagar a la entidad financiera y la entidad financiera no pierde su dinero, el dinero prestado. También seguro contra terremotos y contra incendio. Si ocurren cualquiera de esos dos eventos, o un incendio o un terremoto, entonces igual la aseguradora le va a pagar a la entidad financiera y la entidad financiera no va a perder
el dinero. En esos dos eventos, digamos que sería por la destrucción de la cosa. Entonces, por ese tipo de situaciones se ampara. Gracias, doctor. ¿Ok? Sandra iba a preguntar algo. Sí, doctor, gracias. Doctor, sí quisiera saber si de pronto para las sociedades o para las compañías en general se exige de pronto algún tipo de póliza o de seguro, así como pues acaba de decir la compañera que pues se necesitan unos seguros para adquirir el vehículo, cuando voy a tener un crédito hipotecario. ¿Para las empresas se exige alguna póliza, doctor? No, por la constitución de la sociedad como tal, no, ninguna. Que dentro de la celebración de un contrato, el otro contratante le exija una póliza para garantizar el cumplimiento del contrato, es posible, como el ejemplo que colocaba con las obras, que con las obras públicas, por ejemplo, se exige unas pólizas de buen manejo del anticipo. Una póliza que garantice el pago de los salarios de los trabajadores y la seguridad social de los trabajadores. Creo que son como 3 pólizas que le exigen al contratista. No recuerdo ahorita cuál es la tercera, pero le exigen... Profesor, La estabilidad de la obra. profe, yo le puedo colaborar. La estabilidad. Entonces, ese tipo de pólizas le exigen dentro de la ejecución de un contrato, pero no es que por el hecho de constituir la sociedad haya que tomar algún tipo de contrato de seguro. No es necesario. ¿Alguna otra pregunta? O si Montealegre quieres aportar algo también, bienvenido. Sí, muchas gracias. Profesor, con respecto a la póliza de cumplimiento, efectivamente, el objeto es garantizar que lo que se comprometió en el objeto de ese contrato se haga. Si es una póliza ante una entidad estatal, como lo que dice el profesor para una ejecución de una obra, primero se va a garantizar que se va a ejecutar ese contrato. Entonces existe una cobertura que llama cumplimiento, la garantía de cumplimiento, que se haga el objeto, se desarrolle el objeto y todas las cláusulas de ese contrato. Si para la ejecución de ese contrato va a haber un anticipo, que el profesor ya lo manifestó, que ese anticipo generalmente no supera el 50% del contrato, es para que ese anticipo lo inviertan en la ejecución del contrato y no en otra actividad. Existe, si es una ejecución de obra, existe la estabilidad de la obra, que cuando termine esta obra, si por X o Y motivo se llega a caer, se llega a ocasionar algún detrimento económico, en esa estabilidad de la obra existe esa cobertura. Y también en la ejecución de obra existe otra garantía que se llama calidad de los elementos suministrados. Usted puede ejecutar, hacer el puente, pero si utilizó materiales que no eran óptimos, que no eran los que se requerían para ese tipo de obra, también existe esa cobertura que llama calidad de los bienes. También en esa póliza de cumplimiento existe lo que el profesor también decía, pago de salarios y prestaciones sociales. Si yo voy a contratar 30, 40 personas para ejecutar ese contrato y no le pago, entonces efectivamente se van a ir contra mí, contra el que los contrata, con el contratante, y va a decir, no, pero venga, yo contraté a alguien para que ejecutara la obra, entonces él va a decir, no, yo no tengo, yo no pude, yo no le hice, yo no les pagué, entonces se van hacia la aseguradora para hacer efectivo esas garantías. No cumplió con el contrato, se le cayó la obra, no pagó los salarios, y adicional a eso, puede darse que el anticipo que le dio lo ubicó en otra cosa, por tanto incumplió. Entonces sí existe una póliza para garantizar todo tipo de contrato con esas coberturas. No sé si hay alguna inquietud. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de otro aspecto importante y es, ya hemos hablado, digamos, de la parte esencial del contrato, pero vamos a hablar ahora de la dinámica de cómo se celebra el contrato. Cuando ustedes, como interesados, se presentan, acuden a las instalaciones de la aseguradora les va a entregar un formato o un documento que ellos llaman la declaración de asegurabilidad. Y ahí le van a pedir una información básica en la cual
van a dar una información personal y, digamos, también como la declaración del estado de salud, ¿sí? Y situaciones, digamos, que sean de pronto relevantes que conozca la aseguradora. Y muchas veces el asesor de seguros, creo que Montalegre eres asesor de seguros, perdóname, me lo voy a meter un poquito al rancho un momento, pero te darás cuenta que no voy a hablar paja. A veces los asesores le preguntan a la persona una pregunta muy genérica y le dicen, ¿usted ha sufrido de alguna enfermedad? Cuando le hacen esa pregunta, cualquier persona que se imagina que se están refiriendo a una enfermedad como SIDA, cáncer, únicamente. Y pueda que en esa declaración hayan 10 o 20 preguntas donde le hagan muchas preguntas. Y entonces, si la pregunta es general, ¿qué va a hacer la persona? Pues va a tacharle a todos que no ha sufrido eso. Entonces, esa declaración de asegurabilidad es la que utiliza la aseguradora inicialmente para determinar el interés asegurable. O sea, que ese riesgo les interesa a ellos asegurarlo. Y eso lo hacen normalmente con la declaración de asegurabilidad, con ese primer formato que diligencia el tomador del seguro. Cuando se diligencia esta declaración de asegurabilidad, se expide la póliza. ¿Y qué es la póliza? La póliza es el contrato, digamos, en otro formato, donde ya vienen los compromisos que asumió la aseguradora y los que asumió el tomador del contrato de seguro, la vigencia del contrato, el valor de la prima, la forma de pago, todo ese cuento. Entonces, esa póliza ya sería, digamos, el contrato como tal, que es lo que va a utilizar en el momento de la ocurrencia de ese siniestro, la persona que tomó el seguro, ya ahorita vamos a ver qué es el siniestro, tomó el seguro para hacerlo exigible. Entonces, en esa declaración de asegurabilidad, si la persona no lo lee bien y no contesta de manera concienzuda, de manera consciente, cada una de esas preguntas, especialmente las del estado de salud, es probable que en el momento que ocurriese esa situación que están amparando, la aseguradora va a decir, oiga, pero es que en el momento que usted me diligenció ese primer formato, la declaración de asegurabilidad, usted no me dijo que había tenido tales y tales y tales situaciones. Porque cuando ocurre el siniestro, entonces la aseguradora empieza a buscar a ver si todo está en orden. Y la mayoría de las veces buscan el quiebre para negar y no pagar. Para no pagar lo que se comprometieron, buscan por donde sea, le buscan la comba al palo. Eso pasa muchísimo. Y ustedes pueden buscar ustedes buscan en la jurisprudencia, hay muchísima jurisprudencia sobre contratos de seguro, sobre todas estas situaciones. Esa declaración se ampara en un artículo que es clave para las aseguradoras, y es el artículo 1058, que lo vamos a leer ahora más adelante, que se habla de las reticencias. ¿Y qué es la reticencia? La reticencia es, palabras más, palabras menos, la reticencia es aquella falta o aquellas omisiones, es decir, aquellas situaciones que el tomador no le declaró a la aseguradora y que si la aseguradora hubiera tenido conocimiento al momento de la declaración, hubiese sido otra la situación de la póliza. Hubieran dicho, nosotros no celebramos el contrato en esos términos, con esa situación, nos abstenemos de celebrar el contrato de seguro, o hubiesen cobrado una prima más alta. Entonces, eso es la reticencia. Ahorita vamos a leer ese artículo. Entonces, esa primera situación se llama la declaración de asegurabilidad, y en base a esa declaración de asegurabilidad viene la póliza. El 1046 podemos decir que sería, la norma lo habla de prueba del contrato de seguro, sería esa declaración
Y el artículo 1047 ya es la póliza como tal. Y viene entonces toda la información que debe contener, o sea, lo mínimo que debe contener la póliza de seguro. Entonces miremos que la póliza de seguro debe expresar, además de las condiciones generales del contrato, la razón o denominación social del asegurador, el nombre del tomador, los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de identificarlos, si fueren distintos del tomador, la calidad en que actúa el tomador del seguro, la identificación precisa de la cosa o persona con respecto a las cuales se contrata el seguro, la vigencia del contrato con indicación de las fechas, hora de iniciación y vencimiento o el modo de determinar unas y otras, la suma aseguradora o el monto de precisarla, la prima o el modo de calcularla y la forma de su pago, los riesgos que el asegurador toma a su cargo, la fecha en que se extiende y la firma del asegurador, las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes. En los casos en que no aparezca expresamente acordada, se tendrán como condiciones de contrato aquellas de la póliza o anexo que el asegurador haya depositado en la superintendencia bancaria para el mismo ramo, amparo, modalidad de contrato y tipo de riesgo. Hoy, superintendencia financiera. Esas son las condiciones que debe llevar digamos, las partes o la información mínima, esa póliza de seguro. Miremos el artículo 1054. Definición de riesgo. Denomínase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario y cuya realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles no constituyen riesgo y no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. Esa es la definición de riesgo que da el código. Pero más adelante hay unos artículos donde se habla del seguro de vida. ¿Ok? El 1056. Asunción de riesgos. Con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. Dime, Shirley. No, profe, me equivoqué de cosita, de señal. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Profe, hágame un favor, del contrato de seguro, pues que estamos hablando de lo que hablamos de los elementos. ¿Todas las aseguradoras manejan como algo general o ellas o sea, cuando usted habla del interés asegurable y el riesgo asegurable, cada una tiene como algo diferente referente al mismo bien o se manejan algo general? Hay unas generalidades que es eso que está en la norma y como ahí lo dice el artículo, como reciben, digamos, la autorización por parte de la superintendencia financiera, antes la superintendencia bancaria, esa información que va en el contrato está en la entidad, está ante la superintendencia. Entonces la superintendencia sabe, tal aseguradora dentro de su póliza tiene esta información y va a verificar si cumple con lo que se estipula ahí en la norma del contenido que debe tener esa póliza. Pero eso es lo mínimo que está diciendo el código. Pero la aseguradora como tal, el asegurador puede, además de esta póliza, puede tener unos documentos anexos, que la declaración de asegurabilidad, que cualquier otro formato, digamos, de si es un vehículo que se va a asegurar, entonces
un formato para el peritaje del vehículo y todo eso haga parte integral de la póliza de seguros. Iba a preguntar algo, Chilito. No, doctor. Ok. Bueno, miremos el 1058. ¿Quién me lee el 1058? Declaración del estado del riesgo y sanciones por inexactitud o reticencia. 1058. Declaración del estado de riesgo y sanciones por inexistencia o reticencia. El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo según el cuestionario que se le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o inexactitud sobre hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato o deducir a estipular condiciones por más onerosas, produce la nulidad relativa del seguro. Si la declaración no se hace por sucesión o a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud producen igual efecto si el tomador ha producido por culpa hechos o circunstancias que impliquen agravar objetiva del estado de riesgo. Si la inexactitud o la reticencia proviene de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero el asegurador solo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que la tarifa o la prima estipule en el contrato representante respecto a la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado de riesgo, excepto lo previsto en el artículo 1160. Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrar el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si ya ha celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente. Ok, entonces si ustedes miran, el resumen es que si hay inexactitudes en la declaración que dio al momento de celebrar el contrato el tomador, entonces se genera una nulidad dentro del contrato, una nulidad relativa, y se exonera prácticamente de la obligación de pagar a la aseguradora. Ese es el resumen de lo que significa la reticencia. No sé si de pronto, Montealegre, ya que trabajas en el ramo de las aseguradoras, si de pronto quieres hacer algún aporte sobre la reticencia. Sí, sí, jefe, sí, profe. Sí, se puede hacer con respecto a la reticencia o inactitud, eso lo toma, como lo dice el profesor, eso lo toma la aseguradora para no pagar, pero realmente ese no es el tema. El tema es que si es claro desde el lleno de los requisitos, desde el cuestionario, si el cliente va a tomar un seguro y es muy transparente en la información, no se puede llegar a esto. Si yo voy a tomar un seguro de vida, le cuento a la aseguradora que yo tengo hipertensión o que tengo un problema renal o que tengo este tema, pero si yo realmente veo o pienso que paso el formulario, me dan el seguro de vida y no va a tener ningún problema, eso se lo cobra la compañía aseguradora. No solo en vida, en los seguros de incendio, sustracción, si yo voy a inspeccionar un riesgo y si a mí no me dicen, mira, es que nosotros almacenamos combustible para ciertas épocas, eso me agrava el riesgo, pero si yo no le digo a la aseguradora va a cobrar la prima normalita. Pero si yo voy a tener un problema también de salud en mi seguro de vida, pues la compañía le va a decir, sí, con unos exámenes médicos yo lo tomo y le hago una extra prima, que es cobrarle una prima adicional. Y en un seguro industrial dice, no, efectivamente,
Sí, usted puede tener el combustible, pero va a estar con estas garantías, que esté aislado, que tenga ventilación, que cumpla estos requisitos. Aquí lo que se castiga es no ser transparente con la aseguradora. Si la aseguradora lo sabe, pues efectivamente va a estar bien en el momento del siniestro y le va a pagar. Entonces, yo les aconsejaría en seguros, no retengan información. Eso al final la aseguradora lo va a saber. Porque en un siniestro, si es un siniestro de seguros generales, de daños, van a mandar a un inspector. Van a mandar, como dijo el profe, van a mandar a un perito, van a mandar a un investigador. ¿Cómo sucedieron o qué sucedió? No, fue por la gasolina que teníamos allá que nunca le dimos a la aseguradora. En un seguro de vida, sí, claro, cuando le hagan el estudio a la persona, le van a decir, no, es que él murió de esto. Pues sí, él no lo dijo, pero él ya murió y son los beneficiarios que no van a obtener el seguro. Entonces, mi consejo realmente es no retengan información. Y si no lo logran tomar, pues ya ahí sí no hay nada que hacer. Se ahorran esa plática. Igual, si hay reticencia, la compañía la palabra es objetar. No va a pagar el siniestro, así ustedes hayan pagado la prima. Eso es, profe. Profe. Bueno, gracias por el aporte. Cuando decía lo de esto, veo que muchas veces sucede por falta de asesoría. Y puedo poner, digamos, ejemplos muy puntuales. Antes, de pronto Montalegre, tú eres más o menos contemporáneo conmigo. Antes era muy común que hubiesen asesores de seguros que eran personas naturales como tal, que se encargaban de toda la gestión, le explicaban todos los pormenores, como tú dijiste, a la persona al momento de contratar el seguro. Pero en los últimos años han surgido que las agencias de seguros han pasado a ser dependencias de grandes superficies. Y pongo un ejemplo, Falabella. O sea, Falabella tiene una agencia de seguros, pero es que Falabella como tal no es la aseguradora. O sea, simplemente es una agencia. Ellos venden el seguro de X aseguradora. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando hay esa tercerización, por decirlo de alguna forma, los asesores no tienen la misma, digamos, como precaución de explicarle todos los pormenores que tú dijiste al tomador del seguro, de decirle, mire, aquí no omite información, porque muchas veces la gente piensa que de pronto omitiendo ciertas cosas, la aseguradora le va a celebrar el contrato. Y si dice todas las situaciones con pormenores, de pronto la aseguradora se abstiene de celebrar el contrato. Entonces, ese tipo de situaciones muchas veces se ve que sucede mucho por la falta de los asesores. O sea, esos asesores quizás muchas veces cometen ligerezas. Entonces, si la persona, digamos, va con la dinámica de tratar de decir lo estrictamente necesario, no, digamos, no entrar en detalles de lo que no le están preguntando, pero que puede ser relevante en el momento de la reclamación del seguro, a veces sucede por los asesores. He conocido muchos casos que ha sucedido por ese tipo de asesoría. Mientras que antes cuando se manejaba, todavía se maneja, pero muy limitado. Es decir, ahorita, digamos que Montalegre tuviera Luis Omar Montalegre, corredor de seguros, tal, y que tuviera, digamos, ahí respaldado por la aseguradora, por Liberty Seguro, o por RSA, Royal Anson Alliance, o por cualquiera de las aseguradoras que hay en el mercado, por Mafre o por cualquiera. Esas que hay, esas oficinas como tal, están dedicadas más que todo es al sector empresarial, a las grandes empresas o a expedir los contratos como los que explicaba Montalegre hace un rato, cuando hay contratación con el Estado o ese tipo de cosas. Pero para una persona natural, así del común, normalmente las personas naturales, ¿cómo compran el seguro? Llámese el SOAT, llámese el todo riesgo, llámese el seguro de vida.
¿sí? ¿Dónde los compran? Los compran en las grandes superficies, en los almacenes de cadena. ¿Por qué? Porque mientras hacen el mercado, entonces aprovechan y compran el seguro. Pero ese asesor de seguro no le está, seguramente muchas veces no está haciendo o no le está dedicando el suficiente tiempo que merece la persona para poder celebrar el contrato bien y que no hayan posteriores objeciones al momento de reclamación del seguro, porque a veces hay una cantidad de gente y entonces el asesor se desespera para tratar de atenderlo y celebrar el contrato con lo que más pueda. Esas son las críticas que yo le hago como abogado a esta situación. Pero cuando uno va y contrata y compra en la oficina del corredor de seguro, le dedican todo el tiempo del mundo, ¿sí? No tienen afanes ni nada de esas cosas. O le mandan el asesor a la casa, para que, así como lo hacían antes. Pero ahorita con esta nueva modalidad de hace unos años de vendérselo en las grandes superficies, en los almacenes de cadena, ocurre mucho ese tipo de situaciones. Incluso a veces ocurre con las aseguradoras de los mismos grupos bancarios. El artículo 1066 habla del pago de la prima. Dice, el tomador del seguro está obligado al pago de la prima, salvo disposición legal o contractual en contrario. Deberá hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o si fuera el caso de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ellos. Entonces, si uno lee esta norma, ¿qué entiende? Que por ley, que el código me está permitiendo que la aseguradora me dé hasta 30 días para pagar. Pero las aseguradoras, ¿cómo hacen hoy normalmente? Plata en mano y aquello en tierra. Si no se pagó la póliza, no se despidió. Pero la norma dice que habría hasta 30 días. Pueda que a veces el corredor de seguros no expida la póliza si no se le paga en el momento, de pronto porque no conozca al cliente y para de pronto evitarse la situación de después tener que anular esa póliza y ese tipo de cosas. Es probable que sea por esa situación. En lugar del pago de la prima, el artículo 1067, el pago de la prima deberá hacerse en el domicilio del asegurador o en el de sus representantes o agentes debidamente autorizados. Artículo 1068. Esta parte es importante. Mora en el pago de la prima. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato. Lo dispuesto en el inciso anterior deberá consignarse por parte del asegurador en la carátula de la póliza en caracteres destacados. Lo dispuesto en este artículo no podrá ser modificado por las partes. Entonces, si se incurre en mora, según el artículo anterior, ¿cuándo incurrió entonces en mora el tomador? Después de los 30 días. O sea que si no se pagó el mismo día y se pagó a la semana, pues no hubo mora. La norma me está hablando, el 1066, que tengo hasta 30 días. ¿Ok? El pago, según el 1069, el pago puede ser fraccionado, lo que mencionaba hace un rato, que se podía pagar por mensualidades. A veces la aseguradora expide la póliza y permite que el pago de la prima se dé durante la vigencia del contrato. Entonces, si el contrato de póliza, la póliza va a ser por un año, dividen ese monto en 12 mensualidades, 12 cuotas. El 1071, revocación. El contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes, por el asegurador mediante noticia escrita al asegurado, enviada a su última dirección conocida con no menos de 10 días de antelación, contados a partir de la fecha del envío. Eso por parte del asegurador, de la aseguradora. Y por parte del asegurado, dice, o tomador, en cualquier momento mediante aviso escrito al asegurador.
En el primer caso, la revocación da derecho al asegurado a recuperar la prima no devengada, o sea, la que corresponda al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos de la revocación y la de vencimiento del contrato. La devolución se computará de igual modo si la revocación resulta del mutuo acuerdo de las partes. En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolución se calcularán tomando en cuenta la tarifa de seguros a corto plazo. Serán también revocables la póliza y la automática a que se refiere el artículo 1050. Entonces, la revocación de la póliza, es decir, la terminación unilateral del contrato, puede ser por cualquiera de los dos. Y si es la aseguradora, la norma está hablando de que tiene mínimo la aseguradora que 10 días antes darle el preaviso al asegurado, decirle, oiga, hasta tal fecha va el cubrimiento de la póliza. Y no le pone plazo mínimo de preaviso al asegurado, a quien contrató el seguro. O sea, puede hacerlo en cualquier momento, decir, revoco la póliza a partir del día de hoy. Es perfectamente válido que lo haga. Y aquí hay una situación. Cuando hablamos de la devolución de parte de la prima que se pagó y que no se ejecutó el contrato, hablamos de que hay lugar a la devolución parcial de la prima si yo, como tomador del contrato de seguro, pagué la totalidad. O sea, si al inicio del contrato, de la vigencia del contrato, yo pagué la totalidad. Pero si yo celebro el contrato de seguro y voy a hacer el pago, los pagos parciales, no hay lugar a devolución. Porque si yo estoy pagando mensualmente, la cobertura va a ser mensual. Entonces, si es por 12 meses y al segundo mes yo no quiero ya continuar más con el contrato de seguro, los 2 meses que ya pasaron, esa plata no me la van a devolver, porque eso se ejecutó el contrato. Lo que me devolverían es si yo celebro el contrato por 1 año, por 12 meses, y a los 2 meses yo digo a la aseguradora que ya quiero revocar la póliza, que ya no quiero continuar con el contrato. Pero como yo pagué los 12 meses y solo han transcurrido 2, en ese caso tendría que devolverme los 10 meses que no se han ejecutado del contrato y que ya yo los pagué. Ahí es donde hay lugar a la devolución parcial de lo que no se ha ejecutado. Miremos el artículo 1072. Definición de siniestro. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado. Es decir, la ocurrencia de lo que yo quería que me garantizaran si pasaba. Y ahí los artículos siguientes, el 1075, habla de lo que yo debo dar aviso dentro de los 3 días siguientes. Como tomador, yo debo darle aviso a la aseguradora, oiga, señora aseguradora, ocurrió el siniestro, debo reportarlo. No es que yo voy a esperar 1 mes o 2 meses para reportar el siniestro. ¿Ok? ¿Preguntas? Profe, sí, una pregunta que no me quedó muy claro. Lo de la reticencia entiendo perfectamente. Prácticamente es por parte del tomador que oculta la información. Ajá. Referente a eso, pues si él ocultó información, se declara nulo, puede haber nulidad del contrato. Pero dice también en el artículo que si en caso del siniestro la aseguradora va a responder, ¿cuánto responde? O si sobre este hecho no va a responder si Pero es que ocultó ellos información. aplican. O sea, ¿hasta cuánto responde la aseguradora allí Pero es que ellos lo dicen, la reticencia, la utilizan como la excusa, digamos, para decir que no van a pagar, que objetan y no van a pagar las sumas de dinero que se ampararon. Lo hacen es al final, cuando ya se hace la reclamación, que es lo que estamos viendo aquí del aviso que yo debo darle como tomador. Es decir, si yo soy el tomador, yo soy el asegurado, y ocurre el siniestro, yo debo dentro de los 3 días siguientes avisarle a la aseguradora, oiga, señora aseguradora, ustedes tienen un cubrimiento para tales situaciones y acabó de ocurrirme. Entonces, en ese momento, cuando yo hago ese reporte a la aseguradora y le hago la reclamación,
es cuando ellos hacen la investigación y resuelven esa solicitud. Y ahí es donde entonces, al momento de negarla, invocan el 1058, diciendo, es que aquí hubo una reticencia, aquí hubo unas afirmaciones que fueron falsas o que se omitió información, pero muchas veces no dicen a ciencia cierta, a veces dicen muy por encimita cuáles son las situaciones que no dijo el tomador del seguro. Entonces, por ejemplo, usted sufrió un dolor de cabeza hace 10 años y usted nos reportó eso en la declaración de su estado de salud, ¿sí? Como ese tipo de cosas. O como, por ejemplo, dolores musculares. Pueda que tenga dentro de la declaración que si la persona ha sufrido dolores musculares. Pero como el asesor te preguntó nomás que si sufrías de cosas graves, entonces tú dices, pues si me da un dolor muscular, eso no es nada del otro mundo, eso no es nada grave. Entonces tú no dijiste que sí, y ahí es cuando te lo sacan. Pero es que usted dijo que no, y resulta que aquí en su historia clínica le aparece que usted ha tenido problemas musculares y tales y tales y tales cosas. Esos problemas musculares le llaman fibromialgia. Y la fibromialgia es un dolor que, médicamente el término médico es fibromialgia. Es un dolor que se asocia a los músculos, a la parte de los músculos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenas noches, de nuevo yo. Doctor, comentaba que se podía pedir la devolución del pago de la póliza parcial de la prima, pero si yo la estoy pagando por cuotas y quizá con la empresa me exigió una póliza de cumplimiento y esta me terminó el contrato por fuerza mayor, como lo que está pasando actualmente, ¿se puede pedir la terminación del acuerdo de la póliza que yo haya adquirido, doctor? Es que ¿O la estoy revocación, obligada a seguir pagando? no, es que la revocación, la norma no dice que debe estar ligada a una u otra situación. O sea, basta solamente con que el tomador o el asegurado vaya y le diga, voy a revocar la póliza, es decir, quiero cancelar el contrato. La aseguradora no le va a preguntar por qué. La norma lo estipula que puede hacerlo perfectamente. ¿Ok? O sea, no es necesario entrar a demostrar por qué. ¿Cuál es la causal para cancelar el contrato de seguro? Lo que no hay lugar es a lo que ya se causó, no va a haber devoluciones, porque ya ocurrió, o sea, ya esa parte del contrato se ejecutó. Ahí no va a haber devoluciones. Las devoluciones es si yo pagué por anticipado toda la vigencia y estoy solicitando la terminación antes de que se ejecute todo el contrato. O sea, si yo estoy solicitando antes de terminar la ejecución del contrato, ahí es donde hay una devolución parcial. Pero eso está condicionado a si yo pagué. Por eso ponían el ejemplo. Si el contrato fue por un año, la vigencia del contrato de la póliza es por un año, y a los 6 meses yo digo que ya no quiero continuar con el seguro y que cancelo el seguro, el contrato de seguro, yo pagué todo el año, pero solamente han pasado 6 meses. Ahí es donde hay lugar a devolverme los que no se causaron, o sea, los otros 6 meses que no van a pasar porque se canceló el contrato, se terminó. Pero si yo estoy pagando mensualmente el contrato, aun cuando se haya estipulado que sea un año, pero se va pagando mensualmente y estamos a 6 meses, ya los 6 meses que pasaron, el contrato se cumplió y se ejecutó. Y ahí no hay lugar a devolución de eso. Ni tampoco habría lugar a solicitar la devolución de lo que yo no he pagado, porque he venido pagando mensualmente. Entonces, si estamos a 19 de junio y yo solicito la terminación, la aseguradora me va a decir, bueno, el cubrimiento va hasta el 30 de junio y usted está pago hasta el 30 de junio. Es decir, a partir del 1 de julio ya no hay vigencia del contrato. Ahí es donde podría decir en esos términos la aseguradora. Sí, doctor, lo digo es que porque las aseguradoras por lo general le dan a uno un precio cuando va uno a acordar estos tipos de pólizas. Por decir, 3.000 millones vale la póliza. Y se presentó esta eventualidad, pero pues yo había acordado que para mi facilidad de pago y de flujo en caja, pues lo pago mensualmente. Pero ojo, Sandra, la respuesta es muy sencilla. Hay que aplicarle sentido común. Yo no voy a solicitar que me devuelvan lo que yo no he pagado.
No devolver, pero sí puedo pedir a la entidad que yo no puedo continuar con esa póliza a pesar de lo que yo ya he Eso se firmado con llama ellos revocación inicialmente. del contrato. La revocación es que se termina el contrato y que se solicita darlo por terminado. Pero es que la norma no me está diciendo que yo para poder darlo por solicitar la terminación tengo que demostrar X o Y causal. La norma no me dice eso. La norma me dice, en cualquier momento usted como asegurado puede solicitar la cancelación del contrato. No más. No tengo por qué salir a decirle cuál es la causal para yo hacerlo. ¿Sí me entiende? O sea, Sí, doctor. perfectamente se puede hacer sin que la aseguradora tenga por qué solicitar eso. De acuerdo, doctor, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, Sí, doctor. ¿dónde se van a resolver estos conflictos con la aseguradora cuando no quiere pagar los siniestros? Muy buena pregunta. Ante los jueces civiles, dependiendo la cuantía, municipal o del circuito. O sea, una demanda. Claro, a través de un proceso verbal declarativo. Para que el juez en la sentencia declare si la aseguradora tiene la obligación de pagar lo contratado o no. Qué pena, Doctor, profe. una pregunta. Qué pena. Es que no entiendo, no me queda claro el artículo 1066 sobre el pago, porque usted menciona los 30 días, pero es la parte que no me queda clara, porque si va pagando por mes, los 30 días posteriores, ¿qué? ¿Cómo es eso? O sea, ¿tiene luego 30 días de más? Según la norma, lo que dice usted, No. o lo que nos explicó usted, ¿cómo es? No, porque el pago, si lo vas a hacer por mes, lo que no quiere el legislador es que tú te acumules dos cuotas, porque ya al pasar los 30 días ya incurrirías en mora. Ahora que en algunos casos la aseguradora, digamos, sea laxa y te perdone la mora y te siga cubriendo hasta cierto punto, o sea, digamos, la mora no te la aplique para terminar el contrato, sino que te mantenga el contrato, aún estando en mora hasta cierto tiempo, eso es otra cosa. ¿Ibas a decir algo, Montalegre? Sí, profe, pues yo le podría resolver la pregunta a Javier y a Luz Dari. Mira, con respecto al pago de la prima, cuando usted tiene el seguro, necesariamente debemos de una vez pactar cómo voy a pagar el seguro, porque si el seguro pasado el día 31 y no está pago, la compañía de seguro lo revoca. La mora en el pago de la prima da para la revocación del seguro. Entonces esos 30 días es el tiempo que le da la aseguradora para que pague la prima. La prima se debe pagar en su totalidad. Si es mensual, como dice profesor, llega el acuerdo. Pero si usted la pagó anual y yo decido revocar la póliza, siempre y cuando el beneficiario no sea oneroso. Si es una fiduciaria, si es una entidad de un banco o si eso es el Estado que le pidió que hiciera esa póliza, hasta que no tenga el visto bueno de la entidad que le solicitó, le requirió la póliza, la compañía aseguradora no va a revocar la póliza. Cuando la compañía revoca la póliza y la prima está paga en su totalidad, efectivamente lo que dice el artículo es, yo le cobro el tiempo hasta cuando me fue informado o radicada la comunicación en la aseguradora. Si usted me la radicó el día 45, iniciando vigencia, hasta ese día le cobro. Y está facultada también la aseguradora de cobrarle un corto plazo, es decirle una pequeña sanción por haberme revocado la póliza antes de que terminara su vigencia. Pero realmente los 30 días son los que tiene legalmente el tomador de la póliza para pagar la prima. La aseguradora devuelve la plata que no haya asumido riesgo. Igual como dice el profe, si yo la pagué toda, pues me la devuelven. Y si ni siquiera le pagan, pues no le van a devolver nada. Eso es con respecto a ese tema. No sé si quedó alguna inquietud. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Montealegre, o sea que yo puedo presentar ante la persona que me está contratando el documento de gestión de
de algún tipo de pólizas se imprima y me lo pueda aceptar? Si yo, perdón. Si yo exijo, ¿me escuchan? Sí. Sí, se estamos escuchando. Sí. Si a mí me pide una póliza una entidad financiera, a mí lo primero que me va a decir la entidad financiera, pague. Usted me viene aquí con la póliza y con el recibo de pago. ¿Por qué? Porque puede ocurrir un siniestro, si es un vehículo donde GMAC lo asegura, es el beneficiario el que me prestó la plata, ocurre un siniestro y usted no pagó la prima, la aseguradora no me va a pagar. Pero GMAC va a decir, venga, usted tampoco me lo va a poder pagar el carro. Entonces, cuando es un beneficiario oneroso, lo primero que le van a pedir es el recibo de pago. Entonces, yo no le puedo aparecer al beneficiario sin el recibo de pago. Pero entonces no tiene sentido el artículo que le da a usted 30 días para pagar eso, para revocar la No, póliza. es que ojo, una cosa es que la norma permite hasta, pero la aseguradora, como es un contrato consensual, puede decirle, yo se las pido, pero usted me la paga inmediatamente. ¿Ok? Que la norma dice que tienes hasta 30, ¿sí? Pero no es una camisa de fuerza. Ahora, que es probable que la aseguradora permita los 30 días cuando ya conoce al cliente, que sabe que el cliente le va a responder y le va a pagar la póliza, eso es otra cosa, ¿sí? Pero entonces sí se permite. ¿Sí se permite qué? Eso, presentar la póliza sin el recibo de pago y antes de los 30 días acompañar el recibo. No, es que eso es dando y dando. Te piden la póliza y tú pagas. Esa es la regla general. Que la norma me dice que tengo 30 días, pero para que la aseguradora a mí me dé 30 días, debe ser porque el beneficiario sea un cliente de él, o sea, sea un banco, y entonces listo, va a permitirle, porque no va a querer revocarle la póliza al banco, ¿sí? O porque ya yo sea un cliente antiguo de la aseguradora. Pero la regla general sería que yo contrato, si tú vas te voy a poner un ejemplo, tú vas a Falabella y tú solicitas un seguro todo riesgo. Falabella te va a decir, sí señor, aquí está el seguro, pero usted me paga de una vez la póliza. ¿Que por qué medio de pago? Por la tarjeta de crédito de ellos, en efectivo, lo que sea, como quieras, pero pagas la póliza de una vez, ¿sí? A eso es lo que me refiero. Por ahí alguien preguntaba sobre que tienen acceso a la historia clínica. La respuesta es sí. Tienen acceso porque en virtud del contrato que celebran, tienen que verificar la información que sea veraz y tienen que mirar los antecedentes, lo que se generó en la declaración de asegurabilidad. Bueno, feliz noche. Nos vemos el martes. Feliz fin de semana. El martes tenemos el examen, el parcial. Nos conectamos normal a las 6, normal. Paso lista y ahí entonces doy las instrucciones para responder el examen, ¿ok? Feliz noche. Gracias.